Muy bien, Telma, gracias. ¿Los demás también me escuchan? ¿Sí? Bueno, espero que así sea. En la clase pasada iniciamos con el análisis de uno de los últimos problemas de este tema que estamos revisando y que, como ya les había anticipado, se divide en dos partes. En la primera parte de este problema, nada más recapitulando de manera muy breve lo que ya discutimos la clase pasada, nos hacían referencia a un proceso en el cual partimos de un reactivo A para formar un producto R con base a la reacción que aquí está representada, en donde tenemos una estequiometría 2:1. Por cada 2 moles de reactivo A que se consumen, se forma un mol del producto R. Y para esta reacción ya previamente se hizo el estudio cinético y se sabe que es una reacción de segundo orden. La reacción ocurre en un reactor de flujo en pistón y la corriente que alimenta este reactor contiene al reactivo A en una concentración de 0.1 mol por litro. El flujo del producto R a la salida pretendemos que sea de 100 moles por hora. Y además tenemos los costos asociados al costo de la materia prima y un costo que engloba varios conceptos, desde la instalación del equipo, el uso del equipo auxiliar, los instrumentos que se deben utilizar para medir y controlar las variables del proceso, los gastos generales, mano de obra, etcétera. Todo esto está englobado y este costo está referido por hora de operación y por cada unidad de volumen que trato de la mezcla de reacción. En este ejercicio, al igual que en los anteriores, teníamos que calcular el caudal que tenemos que alimentar, la conversión y el tamaño del reactor que corresponde a las condiciones óptimas, además del costo unitario de R. En el análisis que hicimos el día de ayer, ya habíamos planteado la ecuación para el costo total horario y habíamos señalado que para poder hacer esta determinación de la máxima conversión al costo mínimo posible, pues tenemos que expresar el flujo molar en función de Z. Nos quedó de esta manera la ecuación 2 y el volumen del reactor, tomando en cuenta que es un reactor de flujo tubular, nos quedó en base a la ecuación número 4. Nosotros sustituimos en la ecuación de costo total horario, llegamos a esta ecuación, y si no mal recuerdo, creo que alcanzamos a revisar la parte de la derivación y el cálculo de la conversión fraccional. Eh, a- y teniendo ya la conversión fraccional, esto ya lo habíamos hecho, sí, ¿verdad, compañeros? O no, o me estoy acordando mal. No, profe, nos quedamos en derivando la ecuación 5. Ah, pero esto sí lo habían anotado, la 6. No, la 6 no la alcanzamos a anotar. Ah, bueno, entonces ahí nos quedamos. Muy bien. Entonces, se fijan, si yo derivo este primer término, la derivada que me da es esto. Menos 10.000 entre z al cuadrado. Y si derivo 10.000 entre 1 menos z, me queda más 10.000 entre 1 menos z elevado al cuadrado. Evidentemente, al igual que en los casos anteriores, pues como quiero encontrar el valor de Z máximo que hace mínimo los costos, pues voy a tener que igualar la ecuación con cero. A ver, denme un segundito, porque aquí está. Y eso ahorita vemos cómo se hace en la siguiente parte. Nada más anoten esto en su cuaderno, por favor. ¿Ya estuvo? Bueno, entonces, esta ecuación 6 lo igualamos con cero, ¿falta alguien? ¿No? Al igualar con cero, aquí tenemos, a ver, déjenme, ok. Aquí tengo la ecuación igualada con cero. Este término que es negativo lo paso positivo del lado contrario. Como se dan cuenta, este 1000, 10.000 lo puedo cancelar. Y si saco el inverso en ambos lados de la ecuación me queda así.
Saco raíz cuadrada en ambos lados y la ecuación me queda de esta manera. Despejo z y encuentro que z para estas condiciones vale 1 medio. Entonces, el valor de z que hace mínimo los costos es este. Y teniendo z, pues ya puedo regresarme a las ecuaciones que había dejado planteadas para el flujo de entrada al reactor y el volumen en términos de z, y simplemente sustituyo, y eso me va a permitir calcular el flujo de entrada y el volumen que debe tener el reactor de flujo tubular. Y para poder calcular el costo unitario de R, pues debo calcular primero el costo total horario, y regreso también a la ecuación del costo total horario y sustituyo el valor de Z y obtengo un valor de 40,000 pesetas por hora. ¿Hasta ahí queda claro, compañeros? Sí, maestra. Sí, profesor. Anoten eso en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan. ¿Ya estuvo? ¿Falta alguien? ¿No falta nadie? Bueno, ya para terminar este ejercicio, pues solamente hago la división del costo total horario entre el flujo de R y eso me da lo que me cuesta la producción de R. Me queda que serían 400 pesetas por cada mol que se produce. Evidentemente, hay que recordar que en este ejercicio se considera que la cantidad de R que no reacciona se desecha. Bueno, esto nos lleva a la segunda parte del problema que tiene que ver con lo siguiente. Voy a mostrar el enunciado. A ver, es que necesito que lo vean. A ver, copien esto para poderles mostrar la siguiente parte completa.
¿Estuvo, compañeros? Bueno, este problema tiene una modificación respecto a la anterior. ¿Y en qué consiste la modificación? Pues que ahora aquí se propone que no deseche la cantidad de A que no ha reaccionado, sino que la recupere y la recircule. Evidentemente, el recuperar la cantidad de R que no ha reaccionado me agrega un costo adicional. Eso tiene un costo. Y entonces yo debo analizar si ese costo adicional de recuperación este, no me afecta en lo que tiene que ver con el costo del producto R. ¿Qué tanto me conviene recuperarlo? Es lo que vamos a analizar. Escriban este enunciado junto con este diagrama en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan. ¿Ya terminaron?
¿Todos ya acabaron? Bueno, aquí lo primero que debemos tomar en consideración, que ahora la corriente que alimenta el reactor es la que resulta de mezclar la alimentación nueva con la corriente recirculada. Eso evidentemente cambia el flujo que estoy metiendo a mi reactor tubular. Por otro lado, la cantidad de A que me queda sin reaccionar sería el flujo de entrada por la fracción no convertida. Y en este separador, lo que yo voy a hacer es recuperar toda la cantidad de A que no ha reaccionado para poderla recircular. Pero aquí mismo se pretende que durante el proceso de separación, la concentración se lleve a la misma concentración de la corriente de alimentación. De manera tal que al mezclar, pues no habría dilución porque las concentraciones son iguales. Y por otro lado, la cantidad de producto que se está obteniendo eh, va a ser igual a lo que ingresa al sistema dividido entre 2, tomando en cuenta la estequiometría de la reacción. Recuerden cómo va la estequiometría de la reacción. Por cada 2 moles de A que reacciona se forma la mitad de R. Por eso, si se fijan, aquí se está indicando en el diagrama que la cantidad de R formada es igual al flujo de entrada entre 2. ¿Por qué flujo de entrada entre 2? No olvidemos que este sistema alcanza condiciones de estado estable y no hay acumulación. Entonces, esto quiere decir que yo lo que tengo que alimentar como alimentación nueva es equivalente a lo que reacciona para evitar que exista acumulación en el sistema y el sistema trabaje en condiciones estables. Entonces, si el flujo de A que tú alimentas como alimentación nueva solamente está recuperando lo que se consume en el reactor, pues F a cero equivaldría a la cantidad convertida de A dentro del reactor. Bueno, tomando en cuenta eso, ahora estamos incorporando un costo adicional, que es el costo de recuperación. Los demás datos son los mismos. El flujo de R que voy a seguir produciendo es el mismo. La concentración de A en la corriente recirculada y en la alimentación nueva es la misma. El costo de mi materia prima sigue siendo la misma. El costo de operación del reactor por unidad de volumen y por unidad de tiempo es el mismo. Y agregamos solamente este costo. Entonces, al momento de plantear la ecuación total de costos, el costo total horario, incluimos costo de la materia prima, más el costo asociado a la operación del reactor, más el costo de recuperación de reactante. Cuando esto lo traduzco en una ecuación, pues entonces el costo de la materia prima es el costo unitario de A por el flujo de A que alimento. El costo de operación del reactor sigue siendo el costo global que me dan, referido por unidad de volumen y por el volumen del reactor. Y el costo de recuperación está referido por mol de A recuperado, pero la cantidad de A que recupero es esto. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es igual respecto al caso anterior y qué cambia? Obviamente la ecuación de balance es la misma, pero aquí ya no es F a cero, porque tengo recirculación. Aquí tiene que ser FAI porque es lo que entra al reactor, eso es lo que cambia ahí. Y al igual que en el caso anterior, si agrupo FAI por ZA entre 2, esto me da el flujo de R que se forma en el reactor. Entonces, si sustituyo unidades, pues, perdón, valores conocidos, acuérdense que el flujo de R son 100 moles por litro. Recuerden que este 2 tiene unidades, pero cuando yo lo asocio con FI entre ZA, me llevo al 2, pero ahí me queda un factor de 1 que conserva las unidades que tiene el 2, que es la constante cinética. Aquí tengo la concentración de A inicial, que ya la conozco, es esta de acá, va al cuadrado y por 1 menos Z. Entonces aquí estoy replanteando la ecuación del volumen nuevamente. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, no, maestro. Bueno, anoten eso en su cuaderno, por favor, ahorita que terminen me avisan.
¿Ya terminaron? ¿No falta nadie? ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Entonces la ecuación de volumen ya simplificada haciendo operaciones me queda así. Ahora, eh, el flujo de R, como se pueden dar cuenta, ahora lo ponemos en función, y lo ponemos en función del flujo que entra al reactor. La cantidad de R formada es el flujo de entrada al reactor por la fracción conversión fraccional entre dos, tomando en cuenta la estequiometría. Pero ya habíamos dicho que eso también equivale al flujo de A inicial entre dos, porque F0 es la cantidad de A que reacciona, dado que lo que estamos metiendo como alimentación nueva recupera la cantidad que se consumió en la reacción. Y esto es igual a 100 moles por hora. Si de aquí despejo el flujo de A de entrada recto, me queda que esto va a ser igual. Este 2 que está aquí dividiendo pasa multiplicando a 100, por eso me da 200. Y esta Z que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces aquí tengo el flujo de A de entrada al reactor. Me regreso a mi ecuación de costos y sustituyo datos en la ecuación de costos. Entonces, como ven, aquí está el costo unitario de A multiplicado por el flujo que entra de A, y esto a su vez más el costo asociado a la operación del reactor. Este es el costo de operación y este es el volumen del reactor. Este es el costo de recuperación y esto representa el flujo de A que se está recirculando. Entonces, ya lo que me queda es simplificar la ecuación de costo total horario para después derivar. Y me queda de la siguiente manera. Fíjense que antes de hacer la derivada, solamente por conveniencia, este cociente lo separo en los dos términos que ven aquí. Simplifico numéricamente lo que puedo simplificar y la ecuación de costo total horario en función de z ahora me queda de esta manera. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, pues. No, profesor, gracias. Bueno, anoten esto en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan.
¿Ya acabaron? ¿No falta nadie? Bueno, derivamos. Aquí está nuevamente la derivada. El primer término es una constante, este de aquí. Su derivada es cero. Cuando derivo este término, me da esto, igual que en el caso anterior. Y cuando derivo lo que tengo acá, me queda esto. Entonces, simplificando, la ecuación de la derivada me queda así. Y ahora tengo que igualar con cero. Eso viene en la siguiente parte. Anoten esto en su cuaderno. Ahorita que termine, me avisan. ¿Ya terminaron? ¿O falta alguien? ¿No? Igualamos la ecuación con cero. Bueno, aquí resumí el procedimiento. Se iguala la ecuación con cero. Este término que es negativo lo pasamos positivo del lado contrario. Si yo divido 10.000 entre 2.500, me queda este 4. Luego lo que hago es este término, dividiendo, lo paso del lado contrario, multiplicando el 4, aquí lo ve. Y este 1 menos z, multiplica el 1, acá lo tengo. Saco raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y la ecuación me queda así. Y ahora la conversión me da 2/3. Si ustedes comparan este valor con el anterior, de antemano vemos que aumenta la conversión, porque en el otro caso nos dio 1/2. Aquí me da 2/3, que equivale aproximadamente al 66.7%. Entonces logro una mayor conversión, pero veamos cómo repercuten los costos. Evidentemente el volumen del reactor nos cambia y el flujo que alimenta el reactor pues es mayor. Ahorita vemos la cuestión de costos. Si hay alguna duda de esto me dicen. Anoten esto en su cuaderno, por favor. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Donde se sustituye el valor de Z en el volumen y en el flujo de AI, ¿no tendría que ser 2/3? Ah, sí, sí. No, más bien, aquí es 1/3. Sí, hasta ahorita me fijé. Es que si esta Z que tienes aquí, la pasas, esta Z la pasas del lado contrario, se suma y te queda 3Z y el 1 se mantiene, entonces el 3 pasa dividiendo, entonces me equivoqué. Donde tuve el error es aquí. Ah, ok, gracias. Ujú.
Ya terminaron. ¿No falta nadie? Bueno. Pues finalmente recalculamos el costo total horario, ahora nos da 30,000 y el costo unitario de R que baja a 300. En la vez anterior, si se acuerdan, el costo era de 400, entonces en términos de costos vemos que es más económico recuperar a no convertido y eso nos disminuye el costo de producción de R. Y con esto estaríamos concluyendo el problema. Anoten esto y ya que terminen me avisan. Ya terminaron. Y subí lo demás. ¿No falta nadie? Ok. Vamos con esto a pasar a la última parte de la teoría, pero quiero hacer una muy, muy pequeña pausa para comentarles lo siguiente. Como ustedes saben, nosotros debemos terminar el curso el 3 de diciembre. Y en este momento, pues es importante retomar eh, cómo vamos a evaluar al final y precisar algunas cosas que al inicio no les dije, porque les hablé de que íbamos a hacer un proyecto y que ese proyecto iba a contar con un examen. Entonces, es el momento pues, para poderlo discutir con calma y que tengan el tiempo suficiente para poderlo realizar. Primeramente, les quiero mencionar que ya tienen aquí dadas de alta. A ver, déjenme cambiarme al rol de alumno para que ustedes visualicen lo que verían ustedes, no yo. Porque como yo soy administrador de sitio, pues obviamente lo que yo visualizo es diferente. Entonces decía, ya di de alta unas tareas adicionales que es importante que ustedes chequen. Ah, no es cierto, todavía no les pongo. Les voy a dar de alta un par de tareas más relacionadas con lo que estamos viendo en los próximos días para que lo tomen en consideración. Pero aquí la cuestión es la siguiente, es lo que tiene que ver con el proyecto de evaluación. Y aquí les quiero explicar cómo va a ser la dinámica. Para empezar, los temas que se van a desarrollar son los que están aquí. Reactores químicos nucleares, reactores bioquímicos, reactores electroquímicos, reactores de laboratorio enfocado en lo que es la interpretación de datos de lo que se obtiene en un reactor experimental
Otro que va a ser ampliar un poco más uno de los primeros artículos que nosotros habíamos revisado, pero de una manera más amplia de la tarea bueno, y ahorita les detallo un poquito más de eso. Lo que es el capítulo 6 del libro, que es desviación con respecto al comportamiento ideal de los rectores, fundamentos de rectores heterogéneos. Esto es una pequeña introducción que va a servir como base para el curso de rectores que van a llevar el siguiente semestre, y tipos de reactores para reacciones fluido-sólido no catalíticas. Algunas generalidades, algo muy introductorio también. Para ello, se van a conformar en equipos de un máximo de 5 personas. Y aquí, como ven, ya tengo habilitado un foro para que se registre cada uno de los equipos. Y de acuerdo a lo que aquí estoy mencionando, un integrante del equipo, solamente uno, va a entrar al foro y registrar a su equipo. En la clase del día de mañana vamos a definir qué tema le toca a cada equipo desarrollar. Entonces, en el transcurso del día de hoy y antes de la sesión del día de mañana, los equipos ya deben estar conformados para poderles asignar el tema que van a investigar y van a desarrollar. Ahora, de este tema que ustedes investiguen, me van a elaborar una presentación de PowerPoint lo mejor presentada posible. Recuerden que este proyecto tiene el peso de un examen y dependiendo de la calidad del trabajo que haga, pues de eso va a depender la calificación que van a tener. Entonces van a elaborar una presentación de PowerPoint donde hagan un resumen muy sintético del tema, de forma que si lo presentaran ante un grupo de personas, pues no les tome más de 20 minutos. Entonces, aquí quiero tomar en cuenta la capacidad de síntesis que tienen para poder resaltar las ideas principales y que dejen una clara idea del tema. Aquí, si yo veo que la presentación de PowerPoint está muy mal hecha o que, como suele pasar a veces, se divide en el tema y cada quien incorpora esa parte de la presentación de PowerPoint, pero se ve con imágenes muy mal escaneadas, no se ve una secuencia del tema bien formado, pues entonces no les voy a dar mucho en esta parte. Y aquí en este enlace es para que suban el reporte del proyecto de investigación. Y aunque la investigación es en equipo, el reporte es individual. Aquí les estoy diciendo que cada integrante del equipo deberá subir su propio archivo. Ahora, este proyecto en particular, este reporte, lo van a subir aquí en la plataforma y lo van a subir también en el Google Classroom. Va a ser el único que se va a subir en los dos lados. ¿Por qué quiero que lo suban al Google Classroom? Bueno, es que seguramente ustedes saben que el Google Classroom nos da una herramienta a los profesores para poder detectar cuando un trabajo es pirateado, ya sea del internet o entre los mismos estudiantes. Entonces yo lo que quiero es que el Google Classroom me ayude a determinar si no es un fusil del internet, si no es una copia de algún trabajo de lo que han hecho estudiantes que ya llevan el curso de rectores, porque de hecho ahí tengo los trabajos que he dejado las veces anteriores. Y si el Google Classroom me detecta que es pirata, en automático es 0 en ese proyecto y evidentemente pues sería como un 0 en un examen, ¿no? Entonces yo lo que quiero es darme cuenta que el trabajo sí lo hacen ustedes. Ahora, tomando en cuenta este reporte, la presentación de PowerPoint, voy a asignarles su calificación, pero también les comento lo siguiente. Como ustedes saben, hay la intención de que el siguiente parcial del curso de reactores lo hagamos de manera presencial y sería pues en la fecha que se ha propuesto en el calendario de exámenes y que está por ser aprobado por el Consejo Técnico. Ahora bien, si algún equipo quisiera que le pudiera ayudar un poco más en la calificación, lo que haríamos sería que ese equipo de manera presencial me va a exponer a mí el tema que les tocó investigar. Usando la presentación de PowerPoint que aquí tienen, que hayan subido, y además durante la exposición, ante mí, solo ante mí, porque no quiero reunirlos a todos por la cuestión de la pandemia.
Pero entonces ahí habría como la oportunidad de que yo les pregunte. Y además, los integrantes del equipo no van a decidir el orden en que van a exponer, eso lo decido yo en el momento. Por ejemplo, hay 4 integrantes en el equipo, entonces yo le voy a decir a la persona que va a iniciar es fulanito, sigue sultanito, perenganito y el último que termina es otra persona. De manera tal que con eso me quiero asegurar de que el tema lo estudiaron muy bien todos los integrantes. Y si yo veo que defienden muy bien su tema, que la presentación de PowerPoint está muy bien hecha, eso daría puntuación adicional. Es adicional. De manera tal que si alguien decide no participar en esto, no pasa nada, no le quita puntuación ni nada, pero quienes sí decidan, sí les va a dar puntuación adicional. Eso quiero que quede claro. Ahora, respecto al siguiente parcial que se haría presencial, como ahí voy a englobar todo lo demás, quiero que tomen en cuenta que ese examen sí lo voy a considerar un poquito más que los que son virtuales. ¿Por qué motivo? Porque como ahí sí van a estar supervisados, evidentemente, a diferencia de un examen virtual donde me voy casi casi a, o la respuesta está bien y si está mal, todo está mal, ahí sí tomaría en cuenta el procedimiento. Si por alguna razón no llegan a la respuesta correcta, pero veo que el procedimiento sí va más o menos bien, pues ahí les puedo ayudar un poquito más. Entonces, esas actividades que serían presenciales, pues me van a ayudar a tener mejores elementos para poder terminar la evaluación. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario, compañeros. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Espérenme tantito, lo que pasa es que de repente me mandan un chorronal de mensajes y todo lo surge. Bueno, entonces, hecho estas precisiones, ya nada más les pido, organícense este día, integren los equipos, regístrenlos, mañana definimos los temas para que empiecen a trabajar sobre ellos, cuiden las fechas de entrega y en el transcurso de esta semana les voy a subir lo que sería la tarea asociada a los últimos temas que estamos revisando. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. En este último tema que voy a abordar aquí y del cual ya creo habíamos platicado un poquito, es los sistemas de reactores múltiples, pero para el caso de las reacciones altocatalíticas. Ya habíamos discutido un poco este tema, ya habíamos hecho un comparativo de qué pasa si para una reacción altocatalítica utilizo un reactor de mezcla completa, qué pasa si utilizo un reactor de flujo tubular sin recirculación y qué pasa si utilizo un reactor con recirculación. Esos son los 3 sistemas que habíamos ya revisado, pero habíamos dicho que podíamos tener otras combinaciones, que era utilizar un sistema de un tanque agitado conectado en serie con un reactor de flujo en pistón. Y en su momento habíamos indicado que en este caso, para obtener el tamaño mínimo del sistema, lo que me convenía era que el reactor de cuando utilizo el inverso de R contra concentración, recuerden que el progreso de la reacción va en este sentido. Entonces, como el primer reactor es un reactor de mezcla completa, para que el tamaño sea el mínimo posible del sistema, el primer reactor de mezcla completa se debe llevar hasta una concentración que corresponde a la máxima velocidad de reacción. Recuerden que cuando la velocidad de reacción se hace máxima, el inverso de R se convierte en un mínimo. Y después el reactor de flujo tubular sería el que se conecta en serie con este reactor. La conversión de entrada corresponde a este punto y obviamente la conversión de salida sería hasta la conversión que yo pretenda alcanzar. Esto sería, bajo este criterio, lo que me daría el tamaño mínimo. Ahora, hay otra opción, hay otro sistema que también puedo usar para una reacción autocatalítica, que sería usar un reactor de mezcla completa combinado con un separador, donde yo retiro toda la cantidad de A que no ha reaccionado, lo recirculo al sistema y mediante el separador extraigo el producto. En este caso, para que sea el tamaño mínimo posible, lo que debo hacer es diseñar el reactor de mezcla completa para una conversión
que equivale a la concentración óptima, es decir, al valor de concentración que corresponde a la máxima velocidad. Entonces, como ven, este sistema sería aún más pequeño que el anterior y en un dado caso, pues sería menor el tamaño. Obvio que aquí hay una cosa. Yo no puedo asegurar por el solo hecho de que este sistema es más pequeño que este vaya a ser el más conveniente, porque recuerden que este separador me agrega un costo adicional y habría que ver, comparar costos para ver si a final de cuentas se minimizan también los costos agregando este sistema de separación. Ok, ¿qué más podemos decir? Bueno, aquí nos dicen, el volumen de reactores abre el mínimo absoluto, se refiere al último que les acabo de mencionar, menor cualquiera de los sistemas estudiados anteriormente. Sin embargo, la economía global, incluyendo el costo de separación y recirculación, determinará cuál es el dispositivo óptimo global. Entonces, yo no me puedo guiar solamente por el tamaño. Debo tomar en cuenta el costo para determinar cuál es el sistema que más me conviene. Hasta ahorita voy viendo una pregunta que me hizo Adriana, no había visto el chat. Eso lo comento al final, Adriana, para no cortar la inspiración con lo que estoy ya comentando ahorita. Bueno, entonces dice, los ejemplos más importantes de reacciones autocatalíticas son las reacciones de fermentación, debidas a la acción de un microorganismo, como son las enzimas, por ejemplo, y que estas actúan sobre una alimentación orgánica. Dice, cuando se pueden considerar como reacciones simples, se aplican los métodos estudiados en esta sección. Sin embargo, frecuentemente varios microorganismos compiten para dar diferentes productos. Esto es que generan reacciones de tipo colateral. Bueno, estas gráficas, no, yo creo que ya no. Estas son gráficas que puse al final nada más para no perderlas de vista. Bueno, haciendo ya ese breve resumen, esto ya me permite pasar a otro tipo de problemas, que son los que vamos a continuación. Déjenme chance de Vamos a empezar con este problema, que está asociado a lo que acabamos de discutir. Fíjense lo que dice. En un reactor de flujo pistón tiene lugar una reacción irreversible en fase líquida de primer orden. Y me da la concentración inicial de reactivo, que es de 20 moles por litro. Esta es la concentración de A en la corriente de alimentación. Queremos lograr una conversión del 95%. Pero aquí me están diciendo que los 2/3 de la corriente de salida son recirculados a la entrada del reactor y me piden determinar cómo se ajusta la concentración del reactante que abandona el sistema una vez alcanzado el régimen estacionario. Esto es, primero tengo operando mi reactor sin recirculación y bajo las condiciones en las que opero, alcanzo una conversión del 95%. Después decido recircular 2/3 partes de la corriente de salida y este nuevo sistema obviamente me va a alterar la conversión de salida. Yo quiero saber qué tanto es lo que cambia la conversión si meto la recirculación. Entonces, para poder responder ese problema, pues vamos a tener que recurrir a la ecuación de balance de masa de los reactores con recirculación. Les voy a pedir que anoten de entrada esto en su cuaderno y pues de una vez les explico esto para que de una vez, aprovechando la pausa, lo vayan a anotar. Mi sistema inicial es un reactor de flujo en pistón sin recirculación. Y el balance de masa para ese reactor sin recirculación es esto. Y yo sé que si quiero aplicar este balance de masa y obtener una ecuación analítica que me relacione el volumen con la conversión, debo evaluar esta integral, lo cual implica que esta RA se debe plantear en términos de Z. Si la reacción es irreversible y de primer orden y además es en fase líquida, entonces la ecuación cinética ley de velocidad la puedo escribir de la siguiente manera. Primero que RA es igual a K1 por la concentración de A. Esto es la ecuación cinética ley de velocidad para una reacción de primer orden. Pero cuando la reacción es en fase líquida y la densidad es aproximadamente constante, la concentración de A la puedo expresar como este producto, concentración inicial por 1 menos Z. Al tener esto ya en función de Z, ya la puedo sustituir en esta ecuación. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? ¿No? Bueno, les voy a pedir por favor que anoten esto en su cuaderno
Y ahorita que termine. ¿Ya terminaron? Bueno, entonces sustituimos la ecuación 2 en la uno, es decir, la ecuación cinética en el balance de masa, y evidentemente esto me daría lo siguiente. Como ven, aquí ya estoy sacando fuera del signo de integración las constantes. Cuando integro esto me da un logaritmo, pero es negativo. Pero para no poner el negativo, invierto el orden de sustitución. Y al momento en que sustituyo los límites, me queda así. Ahora, tomen en cuenta que como conozco la conversión de salida y conozco la concentración de entrada, puedo calcular la concentración de salida. Y además, puedo determinar de todas las cantidades que tengo involucradas en esta ecuación, sustituyo lo que conozco. En este caso sea cero, aunque lo conozco, no lo voy a sustituir. La constante cinética no la conozco, pero la z sí. Entonces, esto me permite obtener lo que vale el volumen de reactor entre F a 0, que sería igual al logaritmo de 20 entre K1 por C a 0. Bueno, y hasta aquí dejamos lo que es el reactor sin recirculación. Y después de esto nos tendremos que ir al reactor con recirculación. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, maestro.
¿Y no nos quería terminar los demás? ¿Falta alguien? Ok. Nos vamos al reactor con reticulación. Evidentemente la ecuación de balance es diferente. Ya la habíamos analizado. De hecho, ya habíamos hecho algunos... no me acuerdo si hicimos algunos problemas con ellos o no, pero la ecuación de balance es esta. ¿Sí? Aquí hay que replantear otra vez el balance de masa en el sentido de que aunque la integral es la misma, sí me cambian los límites de integración. El límite inferior no es cero. Entonces, la integral va a ser la misma, pero la ecuación va a quedar diferente al momento en que sustituya límites de integración. Les voy a pedir que anoten esto y ahorita que termine me avisan. ¿Y acabaron? ¿Sí? Bueno, entonces avanzamos. Chequen aquí cómo la integración, como les decía, es lo mismo. Estoy invirtiendo el orden de sustitución de nuevo porque al integrar ya sabemos que sale siendo negativo. Sustituyo límite superior, sustituyo límite inferior. Ahora, hago el quebrado que tengo aquí y me da esto. Reacomodo mis términos, como esta es una diferencia, aprovechando propiedades de logaritmos, lo puedo escribir de esta manera. Y la ecuación, si agrupo este término con esto y factorizo R, la ecuación final me queda así. Pero antes de poder sustituir, lo primero que tengo que hacer es determinar cuánto vale R. Y para eso debo recordar que es R. R es el caudal de fluido que retorna a la entrada del reactor respecto al caudal que sale del sistema. Y lo que me están diciendo en el enunciado del problema es que de lo que sale del sistema, del reactor, yo estoy retornando 2/3 partes. Quiere decir que una tercera parte es la que sale. Y al hacer el cociente de 2/3 entre 1/3, pues la R me da 2, que es el valor que voy a tener que sustituir en la ecuación número 6. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? ¿No? Anoten esto en su cuaderno, por favor, ahorita que terminen me avisan. Profe, me perdí un poco. ¿El valor de R de dónde sale? Es que en el enunciado del programa te dicen que de la corriente de salida, 2/3 partes se recirculan. Entonces,
Acuérdate que la definición de R está dada por esto. Es el cociente del caudal que retorna respecto al caudal que sale. Entonces, del caudal que sale, 2/3 partes las recirculas, 2/3 partes las regresas o las recirculas y 1/3 parte de la que sale del sistema. Entonces, estoy dividiendo nada más. ¿Sí, Cristian? Perfecto. Gracias. Sí. ¿Ya terminaron? ¿Ya todos acabaron? ¿Falta alguien? ¿No? Bueno, habiendo definido lo que vale R, ahora qué voy a hacer a continuación. Recuerden que del reactor con recirculación ya determinamos cuánto vale VR entre F a 0, lo cual me permite igualar la ecuación 6 con la 4 que habíamos dejado anteriormente, y de esta manera tenemos lo siguiente. Fíjense aquí la igualdad. El volumen de reactor entre F0 vale el logaritmo de 20 entre K1 por C0. Eso lo obtuvimos cuando analizamos el caso del reactor sin recirculación. Para hacer la igualdad, esta K1 por CA0 se cancela con esta K1 por C0. Del lado izquierdo solo me queda el logaritmo de 20. Si ahora sustituyo el valor de R, que vale 2, aquí estoy sustituyendo el valor de R, aquí tengo el 2, y aquí lo tengo. Y al momento de simplificar la ecuación, sumar 2 más 1, pues me queda este 3, me queda este 3, y el 2, pues aquí se mantiene. Luego, lo que hago es, este 3 que está aquí multiplicando del lado derecho, lo paso dividiendo del lado contrario, aquí lo tengo. Por regla de los logaritmos, el 1/3 que es como coeficiente lo puedo pasar como exponente del 20. Al hacerlo, si saco antilogaritmo en ambos lados de la ecuación, los puedo eliminar. Me queda raíz cúbica de 20 igual a este cociente. Y como deseo conocer ZAF, pues evidentemente esto que tengo aquí dividiendo lo paso multiplicando del lado contrario. Me queda así, como ven aquí en esta ecuación.
Desarrollo el producto del lado izquierdo y simplifico del lado derecho, me queda esto. Agrupo de un solo lado lo que tiene ZAF, factorizo y después despejo y ZF me da este valor. ¿Alguna duda o comentario, compañeros? No, profe, gracias. Ok, anótenlo en su cuaderno ahorita que acá me avisan. ¿Ya terminaron? Que nos esperamos. Bueno, me están confirmando que ya varios acabaron, no falta nadie.
Bueno, entonces la concentración al final, pues la obtengo multiplicando CA0 por 1 menos ZF. CA0 era 20 moles por litro, multiplico por 1 menos el valor que me resultó y eso me da la concentración de salida del reactor. Entonces con eso estaría concluido el ejercicio. Y ya de que de paso van a anotar lo que sería el cálculo final, les sugiero que también anoten este otro problema que es el que vamos a resolver posteriormente. Y ahorita que lo hayan anotado, lo comentamos. ¿Ya acabaron? Ok. ¿Falta alguien? En este nuevo ejercicio nos refieren a una reacción elemental de segundo orden que se puede representar de la siguiente manera. Tengo dos moles de un reactivo A que me forma dos productos, que son R y S. Me indican que esta reacción presenta un elevado grado de conversión y me piden que compare la proporción de volúmenes del reactor de flujo en pistón con y sin recirculación y hacer el cálculo de esta proporción cuando la relación de recirculación varía. Bueno, entonces aquí debo comparar el volumen de los dos reactores. Debo hacer el cociente entre los dos. Entonces, voy a desarrollar una ecuación analítica que me permita hacer el cálculo y para ello, pues, tengo que partir del balance de masa, tanto para el reactor con recirculación y otra para el reactor con recirculación. Lo cual implica que la ecuación cinética la planteé en función de la conversión fraccional. Considerando que es una reacción elemental de segundo orden, pero además ahí no me indican si es en fase gaseosa o en fase líquida. Si fuera en fase gaseosa, recuerden que como la presión se mantiene constante, el volumen cambiaría conforme avanza la reacción, pero siempre y cuando haya una variación en los moles. Si ustedes revisan la estequiometría de la reacción, 2 moles de reactivo me dan 2 moles de producto. Los moles totales no cambian. Entonces, independientemente de que la reacción sea en fase gaseosa o líquida, a final de cuentas, como el volumen se mantiene constante porque no varía en función de los moles totales, yo puedo expresar la ecuación cinético-ley de velocidad de esta manera. La CA la puedo expresar como CA0 por 1 menos Z. Pero fíjense que aquí hay un asunto. Aquí el análisis que les presento es qué pasaría si fuera la reacción en fase gaseosa, qué pasaría si fuera la reacción en fase líquida. En fase líquida yo sé que la expresión la puedo expresar de esta manera. El problema no me dice cuánto vale la concentración ya inicial, pero yo sé que el producto de la constante cinética por C0 me da una constante
Y le estoy poniendo KL para indicar que sería la constante asociada a la reacción en fase líquida. Y esa sería la forma en que me queda la ecuación. Pero ¿qué pasa si es en fase gaseosa? Como yo les decía hace un rato. En este caso, la concentración de A la expreso como el cociente de los moles entre volumen. Y el volumen sería número de moles totales por RT entre presión y por regla de la herradura la presión sube al numerador. Y observen que todo esto que tengo aquí es constante. No hay cambio en el número de moles totales, les decía, porque en la proporción que se consume en los reactivos se forman los productos. Entonces, NaCO y NT valen lo mismo y por lo tanto yo lo puedo cancelar. Ahora, si yo designo, bueno, aquí ya les estoy diciendo que NT y N0 valen lo mismo. Designo como KG el producto de K por P entre RT elevado al cuadrado. Si designo así, la ecuación la puedo reescribir de manera que me queda de esta forma. Esta KG viene siendo todo esto. Pero fíjense, comparen esta ecuación con esta de acá y se van a dar cuenta que prácticamente es lo mismo. Entonces la ecuación, la forma de la ecuación cinética va a ser igual independientemente de que sea en fase gaseosa o que sea en fase líquida. Y esto lo quise poner aquí para que nos quedara claro que la forma de la ecuación no va a cambiar independientemente de si es en fase líquido o gas, pero por esta particularidad, que no hay cambio en el número de moles. ¿Sí quedó claro, compañeros, hasta ahí? Sí, creo que sí. Ok. Vayan escribiendo esto en su cuaderno y ahorita que terminen me avisan, por favor. ¿Ya terminaron? ¿Falta alguien? ¿No falta nadie? ¿No? Bueno. Habiendo ya hecho esa precisión, entonces simplemente voy a generalizar la ecuación de esta manera. En lugar de poner KG o KL como puse ahí, le pongo K2, ¿no? Pero entendiendo que K2 sería KG si fuera la reacción en fase gaseosa y en el caso de que fuera líquida,
sería K por C a 0 al cuadrado. Simplemente teniendo eso presente. Entonces, con base en eso, ahora sí ya me puedo ir a la ecuación de balance. Primero me voy a la ecuación de balance para el reactor sin recirculación, que es esta. Y como ven, estoy sustituyendo esta RA por esto. Aquí está con la constante fuera del integral. Al momento de integrar me da este resultado. Esto está acotado entre los límites de 0 a z. Sustituyo los límites de integración y simplifico y la ecuación final me queda así. Esto fue para el reactor sin recirculación. Y cuando el reactor tiene recirculación, pues evidentemente tomo la ecuación de balance para el reactor con recirculación, que es esta. Nuevamente aquí sustituyo RA. Observen cómo cada uno estoy sacando fuera. Me queda esto dentro del integral. Esta integral es la misma que la de aquí arriba, por lo tanto me da el mismo resultado. Solo me cambian los límites de integración. Sustituyo primero límite superior, me da esto. Después sustituyo el límite inferior, que es este. Y ahora voy a simplificar. Pero antes de ver cómo queda la simplificación, les pido que anoten esto en su cuaderno y ahorita que termine me aviso. ¿Ya terminaron? Todavía no, profe. Bueno, al menos creo que la ecuación 1 ya la anotaron. Me voy a desplazar un poquito hacia abajo para que quede a la vista lo que sería la simplificación que hicimos después de haber sustituido los límites. Observen cómo primero hago este quebrado. Aquí está hecho el quebrado. Después hago este quebrado de aquí. Bueno, pero eso se los muestro más abajo. Más bien aplico regla de la herradura en lo que toca a este término. Aplico la regla de la herradura y me queda esto de aquí. Bueno, me espero a que lleguen hasta ahí.
¿Ya todos acabaron? Profesor, tengo una duda, no sé en qué parte me perdí, pero ¿dónde quedó el R+1 que estaba en el numerador? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ah, sí, ese. Yo también me perdí, creo que... A ver, déjame moverlo. Sí, gracias, Sí, profesor. tienes razón, aquí me lo chuté sin querer. Al momento de irlo pasando no lo puse, pero déjame corregir entonces. Sí, tienes razón, ahí se me fue por una razón de distracción seguramente. Entonces, a ver, déjame también acabar. Aquí va. Bueno, ahorita corrijo en las demás partes. Qué bueno que se fijó aquí su compañera. Entonces aquí, a ver, para pasar de acá a acá, pues obviamente hice el quebrado, ¿no? Y al hacer el quebrado me queda esto. ¿Sí? Y cuando simplificamos, si se fijan, al hacer este producto, me queda esto de aquí. Lo demás pasa todo igual, ¿no? Bueno, ahorita vemos que sigue en la corrección que tengo que hacer más abajo, porque eso me va a impactar en el resultado final. Anoten eso, por favor. ¿Ya terminaron? ¿Falta alguien? Bueno, vamos a continuar aquí con el análisis. Aquí otra vez, debo corregir, se me fue el avión. Aquí todavía sigue R más 1. Al momento en que simplificamos, y al hacer el cociente, a ver otra vez, aquí también tengo que poner R más 1. Bueno, una vez que ya tengo la expresión del volumen de reactor 2 entre el flujo en función de Z y de R, pues ahora hago el cociente, ¿no? Y al momento de hacer el cociente, me va a quedar lo siguiente. A ver, déjenme ver. Aquí se me va a cancelar, como se pueden dar cuenta, K2. Se me va a cancelar 1 menos Z. Se me va a cancelar Z. Y entonces lo que me queda, a ver, entonces déjenme, porque esto ya está mal. Esto queda, a ver, si queda en el numerador. Y a ver el otro donde me queda. Ah, también en el numerador. No, entonces, a ver. Esto queda así. No, no queda cociente. Queda
me queda de esta manera. A ver, déjenme checar, nada más para ver si no se me fue el avión de nuevo. Mm, sí, sí, queda eso. No, profe, más bien creo que se cancela, ¿no? Porque en ¿Cómo el de que? abajo no escribió nuevamente R más uno. No, pero, entonces, a ver, permíteme tantito, entonces lo puse mal, Ujú. porque en el reactor, BR1 es el Pues bien, ahí reactor es uno. sin recirculación, entonces no lo lleva. Entonces aquí va R más 1. El R más 1 va abajo, no va arriba, porque primero no tenía recirculación, ¿sí? Entonces, sí queda cociente, sí quedaría el cociente. Sí lo había puesto mal, entonces, a ver, sí. Entonces, esto queda en el numerador y esto queda en el denominador. Me quedaría así. Sí, así queda, ¿no? Ahora, conozco el valor de la recirculación y entonces, a ver, déjenme poner, aquí va a estar esto. Y esto va entre R más 1. Entonces esto iría entre 4 más 1. Y por lo tanto esto me quedaría dividido entre 5. Perdón. Lo que sería lo mismo que tener 1 menos 4 quintos de Z. Y esa sería la expresión que me quedaría al final. Esta relación de volúmenes obviamente me queda en función de Z porque el volumen de los dos reactores va a depender de la conversión que quiera alcanzar. Entonces, esa relación que me piden queda en función de Z. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? No, profesor, No, gracias. profe. ¿No noten eso?
¿Ya terminaron? ¿No falta nadie? Bueno. El siguiente ejercicio también tiene que ver con un reactor con recirculación y nos indica lo siguiente. Dice, en un reactor de flujo en pistón que opera isotérmicamente con una relación de recirculación igual a la unidad, se efectúa la reacción elemental de segundo orden en fase líquida y me dan esta reacción. Y me dicen que la conversión lograda es 2/3. Ahora lo que voy a hacer es quitar la recirculación y quiero saber cómo modifica la conversión. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Les voy a pedir que anoten el enunciado del problema y ahorita comenzamos a analizar qué es lo que sucede. ¿Cómo se modifica esa conversión? ¿No se debe ver mucha que está yendo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Una hora qué? ¿Y estuvo? ¿Clase de qué estás? En este caso, nuestro sistema inicial es el reactor con recirculación y el sistema final de ese reactor ¿Cómo se llama? al cual hemos eliminado la recirculación. Como vamos a eliminar la recirculación, pues el tamaño del reactor sigue siendo el mismo y el flujo de entrada sigue siendo el mismo. El flujo, más bien no es cierto, es que aquí habría que definir. El flujo de entrada del reactor cambia porque quito la recirculación y eso modifica la conversión. Eh, Como mi sistema inicial es el reactor con recirculación, pues parto primero de la ecuación de balance de masa del reactor con recirculación. Recordemos que el límite inferior es ZA1, pero ZA1 está definido por esta relación. Es el cociente de la relación de recirculación por la Z de salida entre R más 1. Como me dan la R y conozco la Z de salida, puedo calcular lo que vale ZA1. Entonces, si se fijan, sustituyo R, lo que vale ZAF, y al hacer las operaciones encuentro que ZA1 vale 1/3. Entonces, tengo que evaluar lo que vale esta derivada. Es una reacción que ocurre en fase líquida, es una reacción de segundo orden, entonces la ecuación cinética en función de Z me queda así. Creo que no merece mayor explicación por qué nos queda de esta manera, porque es un caso muy similar al que ya analizamos en un problema previo. Entonces, al haber escrito R en función de Z, pues puedo sustituir en la ecuación 1 para poder hacer la integral.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿No hay dudas hasta aquí? Tome nota de esto, por favor, y ahorita vemos qué sigue. ¿Ya terminaron? Creo que exageré, espero. Avísenme, por favor. ¿Ya terminaron, compañeros? Ahora sí. Bueno, veo que varios me dicen que sí. Entonces veamos cómo nos queda la sustitución, integración, etcétera. La integral es la misma que hicimos hace rato. Sustituimos la ecuación cinética, es esta. Sacamos la constante fuera del signo de integración, nos queda esta integral. Ya sabemos que esa integral nos da 1 entre 1 menos z. Sustituimos límite superior y límite inferior, aquí lo tenemos. Ya conozco cuánto vale ZAF, me dicen que vale 2/3. Ya calculé cuánto vale ZA1, vale 1/3, ya lo calculé. Hago la operación del paréntesis y al final de simplificar me queda esto. Entonces, a final de cuentas, lo que hago es que esto que tengo aquí, lo paso multiplicando del lado contrario, y obtengo que el producto de BR por FA0 por K y por C0 al cuadrado, para este caso en particular, vale 3. Eso lo dejo guardado un ratito y me voy al balance de masa. Ahora para el reactor sin recirculación, elimino la recirculación, cambia el balance de masa. Para el reactor sin recirculación, la ecuación de balance de masa es esta. Nos va a quedar la misma integral, pero lo que cambia son los límites de integración. Y al sustituir los límites de integración ahora, como el límite inferior ahora es 0, la integral, la sustitución me queda esto. Como pueden darse cuenta, esta K2 por C0 al cuadrado la voy a poder pasar multiplicando del lado contrario. Y como ya sé que eso vale 3, pues eso me va a permitir calcular el valor de Z. Anoten esto en su cuaderno, por favor, y ahorita que terminen me avisan. Ujú. ¿No dormiste nada mucho? ¿O que te despertaste?
¿Por qué te saliste del Discord? Últimamente se está saliendo solo. Eso no pasaba antes. ¿Ya terminaron? ¿Falta alguien? Bueno, entonces, como les decía, aquí lo que estamos haciendo, hago el quebrado que tengo aquí, me da esta ecuación. Una vez que hago este quebrado, esta K2 por C0 al cuadrado, que tengo dividiendo, la paso multiplicando del lado contrario. Como ya encontré que esto vale 3, entonces igualo con 3 y de ahí voy a despejar el valor de Z. Entonces, como ven, aquí les estoy planteando cómo queda el despeje para encontrar Z. Como se dan cuenta, este 1 menos Z que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando del lado contrario. Luego desarrollo este producto, me da esto. Esta 3Z que tengo negativa la paso positivo del lado contrario, sumo y despejo Z, me queda 3 cuartos y con eso ya puedo calcular la conversión que era lo que me pedía. Y ahí termina el problema. ¿Alguna duda o comentario hasta ahí, compañeros? No, profesor, gracias. No, maestro. Entonces ya nomás copien esta parte para que tengan el problema completo.
¿Ya acabaron? Entonces, vamos a ir concluyendo la sesión aquí el día de hoy. Mañana le respondo con más detalle a Adriana la duda que tenía. De aquí a mañana, solo recuerden, deben tener integrados sus equipos y registrados en el foro. Mañana asignamos los temas de investigación para que puedan comenzar a trabajar. Entonces, antes de cerrar la sesión, ¿alguna duda o comentario, compañeros? No, profesor, gracias. No, profe. Bueno. Entonces, pues no me queda otra más que desearles buen día. Cuídense mucho, nos vemos en la sesión del día de mañana. Gracias, maestro, que esté bien. Que estén muy bien, nos vemos. Gracias, profe. Sí, adiós.